Y en este punto del programa acudimos al doctor Primitivo Roig para que nos dé un consejo de salud bucodental y hoy vamos a hablar de la odontología Slow. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comencemos por explicar cuáles son los principios de la odontología Slow. Pues la odontología Slow al final es un modo de entender y practicar pues esta profesión que tantos colegas amamos. Y podemos decir que se basa en dos principios fundamentales. Menos es más, es decir, intentamos dar los menos pasos posibles para solucionar los problemas. Uh-huh. Y luego el segundo principio sería más con menos. Intentamos conseguir mejores resultados, intentamos conseguir pues la satisfacción del paciente con menos inversión, con menos tiempo y haciéndolo, pues digamos que lo mejor y lo más rápido y placentero posible. Al final, la odontología Slow se construye sobre un pilar fundamental que es poner al paciente como protagonista de todo. Claro, Slow quiere decir lento, pero quiere decir también tiempo, dedicarle tiempo, ¿no? Calma, sobre todo. Muy Lo quiere decir trabajar en calma. Y las cosas cuando se hacen en calma, pues por lo general siempre salen mejor. Entonces, al final, en la odontología Slow, pues aplicamos principios de calidad máxima, por supuesto, pero también un uso responsable de la tecnología. Y al final no deja de ser un método en el que fusionamos los protocolos y la evidencia científica de lo que funciona a nivel clínico con los protocolos de organización para hacer que la experiencia de visita al dentista para el paciente pues sea diferente y mejor. Claro. ¿Qué diferencias detecta el paciente en una clínica que aplica la odontología Slow? Pues mira, me hubiera encantado que esta pregunta la respondiera un paciente. Claro. Porque si no, al final parece que estoy yo aquí vendiendo la moto a la sociedad de las ventajas de la odontología Slow. Y la verdad es que la odontología Slow no solo está cautivando ya a muchos profesionales que comparten la misma ideología y la misma sensación de necesidad de que hay que trabajar de otra forma, sino que cada vez más pacientes se están enamorando de este tipo de odontología. Sobre todo es la experiencia y sobre todo el resultado es el gran beneficio. El resultado final del trabajo que hacen los dentistas, pues por lo general es mejor y al final también pues el paciente disfruta muchísimo y encaja también con lo que hablamos en anteriores semanas. Conservamos mejor los dientes, mimamos mejor la salud, cuidamos más el componente estético. ¿Por qué se comercializa con la salud bucodental y no con otro tipo de especialidades médicas? Pues este es un terreno feo y he de confesar que a mí me pone particularmente muy triste. No me gusta lo que está pasando en el sector y cada vez más procuro rodearme y juntarme con pacientes y con colegas que piensan igual que yo o que mi equipo. A mí no me gusta ver que los pacientes acudan a clínicas por claims marketingianos o publicitarios que luego no cumplen con las expectativas del paciente. No lo sé, es un problema de profunda reflexión y debate que incluso se escapa de lo que un dentista enamorado de su profesión como yo podría solucionar, pero al final creo que dentistas como yo y otros buenos amigos, pues cada uno ponemos nuestro granito de arena para convencer al paciente de que la honestidad es un principio fundamental dentro de la excelencia clínica también. Y de cualquier tipo de excelencia profesional, efectivamente. ¿Cómo convencería usted a profesionales y a pacientes de optar por este tipo de odontología Slow? Pues mira, primero empezaría diciendo que la odontología Slow, aunque es algo que beneficia a todo el mundo, yo ya he aceptado que no es para todo el mundo, ni para todos los momentos. Igual como existe gente que prefiere ir a consumir fast food y hay gente que prefiere hacer un tipo de turismo fast, pues entiendo que a lo mejor hay personas que creen que esos mismos beneficios que encuentran ahí lo pueden encontrar en la sanidad. Pero yo les diría que la sanidad es un mundo aparte. En la sanidad, ir con calma, no ir derrapando en cada curva de lunes a domingo, es muy beneficioso. Entonces, yo diría que la odontología Slow, sobre todo, lo que le aporta al profesional es capacidad de recrearse en la excelencia, de trabajar con calma, de cuidar hasta el último detalle con sus pacientes. Y por otro lado, para el paciente le diría que ir a consumir odontología Slow con un profesional, pues le favorece el disfrutar de la experiencia de ir al dentista, como he dicho ya antes, conseguir un mejor resultado y, pues al final, saber que estás en buenas manos, que creo que es algo importante. Así es, doctor, muchas gracias. Como siempre, les recordamos a los oyentes que la clínica del doctor Primitivo Roig está situada en la calle Don Juan de Austria, número 4. Allí podrán
gozar de ese tipo de tratamientos y de trato, que es fundamental en la relación entre dentista y paciente. Gracias, doctor. La tarde. COPE, más Comunidad Valenciana. Estar informado.